Hola, buenas tardes. Nosotros somos, bueno, me llamo Diego González Torres y Yo soy Oscar Mondragón. y nosotros vamos a hablar acerca del inicio del rock en Latinoamérica. Sin ninguna duda, nosotros sabemos que una parte muy representativa de la cultura latinoamericana, además de su gastronomía y de su lenguaje, es la música, y como parte importante de esta es el rock. Ahora, para saber o hablar de los inicios del rock en Latinoamérica, hay que saber varios puntos importantes. Pero primero, a partir de los años 50, debemos saber que como inspiración extranjera de Chuck Berry y de Elvis Presley, empezó a sonar en las radios el rock. Pero sin embargo, la gente lo tomaba como algo extraño y confuso por su sonido. Esto porque el rock representaba tres cosas. Representaba modernidad, rebeldía y juventud. Eran cosas que iban en contra de, porque además había una discordia debido a que provenía de Estados Unidos. Entonces la gente pensaba que esto iba a corromper a los jóvenes. Con esto de corromper a los jóvenes, muchos de los países intentaron parar la evolución del rock por todo el mundo. Pero en este caso, Latinoamérica. Ahora, las letras del rock trataban de dos temas en especial: libertad y amor libre. Esto iba en contra con los pensamientos conservadores de aquella época, además de que se asociaba con las drogas y las conductas inmorales. Es por esto que en varios países se llegó a restringir la difusión del rock en la radio y se llegó a prohibir los conciertos donde el rock sonaba. Ya por allá de los años 60 empezaron a surgir ciertos artistas que tocaran rock acá en Latinoamérica, tales como los Teen Tops y Sandra. Pero al principio solamente traducían los éxitos más grandes de inglés al español, pero poco a poco fueron creando su propio estilo, influenciándose en la cultura local para crear lo que hoy conocemos como rock latinoamericano. Eso también sirvió para que el mundo dejara de ver el rock simplemente como estadounidense. No, esto dejó para que no fuera simplemente exclusivamente extranjero y se tomara para que cada país tuviera su vertiente. A pesar de que muchas gentes querían que la música en casa, por así decirse, fuera la que dominara, el rock se terminó colando, ya sea por su ritmo, por su estilo o por sus sonidos. La música representativa como el mariachi, el tango y la cumbia eran promovidas por los gobiernos como una forma conservadora y tranquila de expresarse. Pero los jóvenes buscaban algo nuevo, algo que reflejara su realidad y sus emociones. Es por eso que el rock no solo es visto como un género, sino es visto como un cambio generacional. Hablando de la censura en la música, algunos gobiernos intentaron prohibirla. Entonces, esto llevó a que justo cuando fue el Festival Algarabía en México, también los gobiernos estuvieron como en desacuerdo porque decían que ese tipo de música fomentaba como la violencia entre los jóvenes, y también se habló mucho sobre el consumo de las drogas. Entonces justamente lo prohibieron, y justo en países como Argentina y Chile, el gobierno militar comenzó a prohibir todo ese tipo de música de los medios. Y justamente por eso comenzaron a surgir los músicos en los bares, porque como ya no los dejaban pues que escucharan como en la radio y en la tele, comenzaron a salir justo en bares y así. Y ahí surgieron los hoyos funky, que justo eran como tipo lugares como de bar, pero nada más para escuchar como música rock, que estaba prohibida en los medios. En Argentina los que comenzaron con la música sobre represión y lucha contra la libertad fue Charly García y Spinetta, que fueron como los principales que comenzaron a hablar justo como de temas de libertad y represión, sobre diferentes como problemáticas sociales. Y justo después de este festival que fue en México, también intentaron como prohibir todo ese tipo de música en nuestro país, pero argumentando que justo hacía como que los jóvenes fueran más violentos, y también como que se basaron en que los que escuchaban esa música consumían drogas. Fue así que más o menos ya para la época de 1980 la música rock en Latinoamérica empezó a tomar más fuerza, principalmente debido a que las letras se basaban, empezaron a tornarse un poco más personales y hablando un poco más de la vida en los barrios bajos. Es por eso que en ciudades como la Ciudad de México pues empezaron a escuchar diferentes bandas, los cuales hablaban acerca de los problemas que tenían de desigualdad,
de economía pobre, de pues, diferentes problemas sociales los cuales había, no solamente ahorita, sino en esa época. Fue así que ciertos grupos como pues, los jóvenes en los barrios bajos empezaron a escuchar este tipo de música y fue así que poco a poco fue tomando más relevancia. Fue así que diferentes bandas como Tri o Botellita de Jerez empezaron a hacer canciones los cuales hablaban no solamente del amor y de sentimientos pues como tal. Antes las canciones solamente hablaban sobre ciertos sentimientos, pero empezaron a hacer canciones en contra de los gobiernos, en contra de ciertas ideas, en contra de la represión, y así fue como empezó a tomar mucho más popularidad el género a partir de pues, ser una forma de expresión para liberarse, para decir un mensaje, más allá de simplemente pues, cantar bonito y tal. Fue así que viendo el boom de las letras y de cómo mucha más gente lo empezó a escuchar a partir de los 80s, las disqueras empezaron a producir muchos más discos de rock latinoamericano, siendo que empezaron a surgir muchísimas más bandas dentro del género, y a partir de esta época es que se empezó a generalizar el rock latinoamericano no solamente como un género de nicho, sino más bien como ya una parte de la industria musical. Bueno, fue así que pues, se dieron a cabo diferentes conciertos, diferentes discografías empezaron a nacer, y fue a partir de aquí que pues, empezó la época más grande del rock latinoamericano, al menos en sus inicios. Y fue así que poco a poco, pues conforme las disqueras empezaron a distribuir muchos más discos, muchas más bandas empezaron a crecer, pues a lo largo del continente se empezaron a hacer muchísimo más fuerte el género del rock, siendo que pasó de solamente estar en algunos pocos como Argentina o México a empezar a brotar en otros países como Colombia, Ecuador e incluso Perú, en los cuales pues dependiendo de pues, su contexto empezaban a hacer canciones acerca de los políticos, acerca de cierto tipo de problemas sociales los cuales tenían en sus propios países, y así empezó pues básicamente la globalización del rock latinoamericano en toda Latinoamérica. Y bueno, fue en 1990 cuando MTV empezó a popularizar todos los grupos latinoamericanos como Café Tacuba, Soda Stereo, que ya los podía escuchar en la radio, y pues fue empezando poco a poco a surgir el movimiento. Posterior a esto se empezaron a expandir, ya no solamente era Latinoamérica, sino que también se expandía el rock, que es en español, a lugares como España, y empezaron a nacer grupos como Los Héroes del Silencio, y igual grupos en Brasil. Posterior a esto, pues ya Café Tacuba, muchos grupos empezaron a tomar su identidad propia, tomando sonidos más regionales o tradicionales de su país, y empezaron a mejorar sus letras, haciéndolas más introspectivas a lo que pasaba dentro de y no tanto copiando lo que era el rock en inglés. Fue entonces ya por ahí de 1998 que empezó el primer Vive Latino, que es un boom porque significaba que ya no solamente la música significaba que era de un país o de una región, sino era algo que englobaba muchísimo más un sentimiento. Entonces fue el primer evento masivo de rock. Entonces, después de todo esto, no solo podemos considerar que el rock ya no simplemente es gringo, porque mucha gente toma como que el rock es una apropiación cultural que toda Latinoamérica sacó de la parte gringa, de parte de Estados Unidos. Sin embargo, no podemos negar de que ahorita el rock ya tiene una identidad cultural de cada país. Entonces ya no solo podemos decir que es gringo, sino que ya es prácticamente de todos. Justo, ya no solo se trata de una pequeña parte de la población, sino que ya se generalizó mucho y ya cualquier persona pues, puede escuchar esa música y pues eso los une como música. Asimismo es importante recalcar que pues, el rock latinoamericano sigue siendo un método de expresión, a final de cuentas, una forma de expresarse a través de la música, de expresar problemáticas sociales, y que pues nosotros como consumidores, ya sea a partir de streaming, a partir de comprar los discos, a partir de apoyar a las bandas, es que seguimos haciendo crecer al rock latinoamericano, y a final de cuentas pues los fans y las bandas mismas son todos los que conforman al rock latinoamericano, no los gobiernos. Y bueno, ya para finalizar, cabe recalcar que el rock sigue vivo gracias a la gente que lo consume. Pues hay que seguir fomentándolo porque al final de cuentas también es parte de nuestra cultura y nuestra historia como país.